Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el 30 aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada precisamente en 1994 en El Cairo, Egipto. Y para conocer los avances y los retos actuales, así como los planes de acción, pues vamos a tener la compañía de Gabriela Rivera Reyes, quien es oficial nacional de programas sobre salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y también vamos a platicar sobre la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en el estado de Puebla, con lo cual se convierte en la entidad número 14 en nuestro país que permite el aborto legal, seguro y gratuito. Y para hablar del tema, pues nos va a acompañar Fernanda Díaz de León Ballesteros, quien es subdirectora de incidencia en IPAS Latinoamericana y el Caribe. Así que les invito a que nos acompañen. El 11 de julio se llevó a cabo pues el Día Mundial de la Población, que se ha ido convirtiendo en una fecha muy importante porque lo que va tocando son los temas nodales a nivel mundial de los retos que enfrentamos la población. Y en esta ocasión, precisamente el Día Mundial de la Población lo enfocaron a hacer una revisión de lo que ha sido 30 años de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo. Tal vez muchas de nuestras radioescuchas estuvieron en ese momento, fueron partícipes de esa conferencia y tal vez otras muy jóvenes no tienen ese contexto, así que nos ha parecido muy importante hacer esta revisión, este corte de caja. 3 décadas se dicen rapidísimo, pero tienen detrás de sí un trabajo arduo que además, déjeme decirle, nos cambió la vida a muchas mujeres. Colocar en el centro del desarrollo de los países, pues los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues obviamente fue un parteaguas en la historia de nuestro país y aquí en México digamos, extraño que lo que ocurrió en Puebla también, esta despenalización del aborto, de que Puebla se convierte en el estado número 14, no es cualquier cosa y yo creo que son los ecos que tiene que ver precisamente con esta Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo. Y para hablar de este tema, pues hemos invitado y nos da mucho gusto que esté aquí Gabriela Rivera Reyes. Ella es oficial nacional de programas sobre salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿cierto? ¿He dicho correcto tu crédito? Gabriela, mucho gusto. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Lucía. Agradezco mucho la invitación que nos hacen amablemente al Fondo de Población de las Naciones Unidas para participar en este espacio. Empecemos por el principio, es decir, ¿por qué es tan importante recuperar 30 años 30 años de ocurrido la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo? ¿Por qué hoy, a propósito del Día Mundial de la Población, al Fondo de Población, al UNFPA, como lo conocemos por sus siglas en inglés, les pareció importante recuperar esta fecha y estos hechos que, insisto, a mí me parece un parteaguas, pero explícanos también desde ustedes cuál fue el análisis. Sí, desde luego. Para nosotros, sí, como bien dices tú, fue un antes y un después. Tú mencionabas acertadamente que la Conferencia del Cairo sobre la Población y el Desarrollo, que fue en el 1994, por primera vez se puso el centro de las personas. Ya no tanto en esta parte del crecimiento demográfico y las preocupaciones, porque si somos muchos, si somos pocos, ¿qué va a pasar? Ahora fue una cuestión diferente. El abordaje fue desde una perspectiva de derechos humanos y el centrarse en las personas. Entonces allí fue un cambio muy importante en el enfoque, en el abordaje de las cuestiones de la población.
se empezó a hablar por primera vez, por ejemplo, de salud reproductiva. Fue la primera vez que en una cumbre mundial se habló de salud reproductiva y derechos reproductivos. En ese entonces aún no se hablaban de derechos sexuales y salud sexual. Eso fue hasta después, hasta la conferencia de Montevideo sobre población y desarrollo, de donde emana el consenso de Montevideo sobre la población y el desarrollo, que es el más avanzado a nivel del mundo. El consenso de nuestra región alcanzó, pues, llegó a prácticamente considera a todos los grupos de la población, no deja a nadie atrás. Entonces, aquí fue y en este momento se empezó a hablar. En cuando fue la conferencia de población, no se hablaba, por ejemplo, antes de Cairo, no se hablaba pues de salud reproductiva, ¿no? No se hablaba por ejemplo, de los derechos de las y los adolescentes a recibir información y servicios sobre cómo cuidar su salud reproductiva. Esta fue la primera vez que se reconocieron los derechos de las adolescencias y se volteó a ver la problemática que estas poblaciones están enfrentando. Eh, Ga- Em, Perdón, Gabriela, ¿qué dirías que ha cambiado en esos 30 años? Ahorita hablabas de la primera ocasión que se utiliza el concepto de derechos reproductivos, salud reproductiva. ¿Qué marca y hacías referencia a este cambio de paradigma? Es decir, dejó de ser como política mundial el control de la natalidad. Tú decías, estaban muy preocupados si éramos muchos, si éramos pocos, dónde estaba la población y en los países pobres especialmente. ¿Y qué dirías que cambió en estos 30 años? ¿Hacia dónde hemos ido caminando para empezar a entender lo que tenemos hoy? Han cambiado muchas cosas, Lucía. Cambió, por ejemplo, los marcos legislativos. Los marcos legales cambiaron para incluir varias cuestiones que se están y asegurar los derechos de las personas a la salud sexual y reproductiva. Se desarrollaron muchos marcos programáticos también para considerar todas las diferentes áreas que abarca la salud reproductiva, ¿no? La salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, te pongo el caso de México, que fue uno de los países que más se comprometió con el consenso con el programa de acción del Cairo, ¿no? De la conferencia del Cairo. Se creó, por ejemplo, además de crear diferentes programas en atención a la salud reproductiva, el programa de planificación familiar, el programa de salud materna, el programa de VIH, en fin, varios de prevención de cáncer, en fin, de mamario y cervicouterino. Se crearon varios programas para atender toda la amplia gama de aspectos de la salud reproductiva y se creó la Dirección General de Salud Reproductiva. Antes era la Dirección General de Planificación Familiar y después se convirtió en la Dirección General de Salud Reproductiva, que ahora es el Centro Nacional de Salud Reproductiva. Se generaron muchísimas cuestiones en términos de instituciones, la institucionalidad de la salud reproductiva, pues se hizo presente en nuestro país y en muchos países del mundo, ¿no? Cambió mucho esta parte, se lograron cuestiones muy, muy importantes. eh, por ejemplo, la esperanza de vida se ha alcanzado muchísimo más, ¿no? Sobre todo las mujeres vivimos más años, ¿no? Se incrementó la esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres, como alrededor de 5 años, ¿no? Y bueno, un poco más para las mujeres, pero es poco más. Es un mundo de jóvenes, por ejemplo, se crearon muchísimas cuestiones para las juventudes, se ha visibilizado la atención a las juventudes, lo cual antes no estaba. Se ha puesto también, bueno, se pusieron sobre la mesa muchas cuestiones de las que no se hablaba mucho, como es la violencia de género, la violencia sexual. Gabriela, nos has hecho referencia sobre todo a lo que los gobiernos fueron construyendo, ¿no? Los cambios legales, que mucho también, como en el caso de Puebla, que hablaremos después, que terminemos contigo esta entrevista, tendremos directamente a compañeras de Puebla que impulsaron este proceso, que es parte de estos marcos legales que se han ido construyendo, pero también hablas de estos marcos programáticos, de estos programas, acciones gubernamentales que se fueron creando e institucionalizando. Em, yo te pregunto, en las mujeres, en concreto, ¿cómo nos cambió la vida?
porque a lo mejor decimos, bueno, eso es las instituciones, pero ¿y yo qué? ¿Cómo nos cambió la vida a las mujeres en estos 30 años a partir de todos estos cambios que hoy tú nos narras y que recuperas precisamente, sobre todo a las jóvenes, que sin lugar a dudas hoy también juegan un papel muy importante en términos del desarrollo, porque creo que eso es importante recordar. Eh, eh, lo que se va colocando en esta conferencia que se realiza en el Cairo, Egipto, y por eso también se le conoce como la Conferencia de Cairo, ¿verdad? Em, una parte importante es decir, el desarrollo de los países pasa, sin lugar a dudas, por el bienestar de las personas. Si queremos países en mejores condiciones, necesitamos que las personas estén en mejores condiciones y eso implica tener acceso a los derechos, a educación, a una serie de cosas, pero también en esta parte muy importante que tú señalas en términos de reproducción y después ya hablaremos de la sexualidad también porque son dos partes fundamentales en la vida de cualquier ser humano, pero en concreto en las mujeres, eso tiene mucho que ver. ¿Qué dirías que fue pasando con nosotras? Precisamente que pues teníamos 30 años menos. Sí, bueno, fueron grandes cambios, como tú bien mencionas. El acceso a la anticoncepción, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva en su momento, a la década de los 70, desde los 60, los 70 fue el auge de las políticas de población, ¿no? Sobre todo en nuestro país. En esa década, pues se creó la Ley General de Población, se creó el Consejo Nacional de Población, se crearon muchas cuestiones que nuestro país es referente, México es referente en materia de política demográfica y de todo lo que se ha hecho. Y bueno, hubo cambios bárbaros, ¿no? Como antes se tenían 7 hijos por mujer y ahora se tienen 1,6, incluso hay parejas que ya están pensando en no tener hijos y dedicarse a otro tipo de planes y de proyectos, ¿no? Entonces, eso era pues casi impensable hace 30 años, pues sí era mucho menos que esto ocurría. Eh, las generaciones actuales, por ejemplo, todo el cambio que ha habido para el empoderamiento de las mujeres, una mayor participación en la vida productiva, por ejemplo, la vida laboral, un mayor reconocimiento de los derechos. Todos estos grupos de mujeres, sobre todo jóvenes, muy activistas, muy defensoras de los derechos, del derecho al propio cuerpo, del derecho a poder manifestarse en las calles, ¿no? Nos han mostrado cómo esta lucha para llegar, como mencionaste, lo que vimos en Puebla, ¿no? Que a todos nos pareció un gran logro de las mujeres poblanas y nos alegramos mucho entonces, pero esto es en gran parte a todas estos movimientos de mujeres, ¿no? Estos movimientos sociales que defienden los derechos y eso pues lo vemos cómo ha ido incrementándose en este sentido, ¿no? La vida de las familias se ha modificado, la estructura de las familias también, el mundo ha cambiado en 30 años, ¿no? El 11 de julio también de este año se conmemoraron los 50 años del Consejo Nacional de Población, del CONAPO, y sacaron una publicación muy interesante que está en su página para que ustedes la puedan revisar, Podamos acceder a ella, poder revisarla acceder y a ella, y mirar. ahí van a ver un recuento de todo lo que ha pasado en 50 años de cambios en México en la política de población, ¿no? Por ejemplo, nos ponían los eslogans que había antes, ¿no? La familia pequeña vive mejor, ¿no? Sí. Vámonos haciendo menos, pocos hijos para darles mucho. Cambiaron de eso a ahora, que el eslogan es yo decido, ¿no? Claro, fíjate qué Entonces, importante lo que estás señalando, ¿no? Porque parece que es cosa menor. Y bueno, y sobre todo para muchas de las jóvenes que probablemente nos estén escuchando en nuestra emisión, esto no les hace referencia, porque ellas, sobre todo ellas, crecen. Pensemos en estos 30 años, en estas 3 décadas. Si nacieron en 1994, a la par que la conferencia, estas referencias de la familia pequeña vive mejor, etcétera, que estaban muy colocadas precisamente para
generar este control también de la natalidad, de la fecundidad de las mujeres, que llevó incluso en algunos otros países y en México por ahí también en esas décadas a hacer violaciones de derechos humanos de las mujeres como las esterilizaciones forzadas, sin consentimiento de las mujeres, porque había una enorme presión hacia las naciones, hacia los gobiernos, de reducir la natalidad. Y eso cambia esto que tú estás señalando, yo decido, es decir, colocar en el centro los derechos de las personas, de las mujeres, si quieren ser madres o no, si se quieren reproducir o no, lo que tú señalabas, ¿no? Las parejas hoy o el número de hijos por mujer, antes 7, hoy 1.6 decía, si mi memoria no me falla, pero que va colocado precisamente en este diálogo social, yo lo diría así, de los derechos que tenemos las personas a decidir precisamente sobre nuestra reproducción, si queremos o no, cuándo, a qué horas, en dónde, qué condiciones necesitamos tener. Y eso, Gabriela, no sé si para ustedes desde el Fondo de Población, eso es uno de los cambios fundamentales que deja esta conferencia, es decir, empezar a reconocer nuestros derechos reproductivos y normalizar que eso es un derecho. Hace 30 años eso era impensable. Así es, Lucía, y gracias a todos estos derechos que se han ganado, es gracias a todos estos avances en salud, esto que platicamos al inicio, el cambio no fue solamente programático, fue un cambio también en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Eh, de ahora, por ejemplo, actualmente ya se reconocen mucho los derechos a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, aunque sigue siendo todavía un gran reto, pero ahora ya existen más de 3.000 servicios amigables, por ejemplo, ¿no? Antes no existía ningún servicio específicamente para adolescentes. Entonces, todos esos cambios han sido muy importantes y han generado que a nivel mundial la cifra, por ejemplo, de mortalidad materna se haya reducido en un 34%. Esto es un gran cambio. La cifra de mujeres que utilizan algún anticonceptivo se ha duplicado en estos 30 años, ¿no? Y, por ejemplo, se han formulado leyes en contra de la violencia contra las mujeres en 162 países, ¿no? Lo que antes no existía. Entonces, todas este tipo de cuestiones es importante visibilizarlas como grandes logros, ¿no? Como grandes logros derivados de la conferencia de Cairo, ¿no? De los grandes hitos que puso Cairo, que puso a la Conferencia de Población y Desarrollo. Sin lugar a dudas, este recuento que nos haces es muy importante para ver lo que sí avanzamos y cómo se concretó. Es decir, son mujeres que se salvaron en términos de vida. De eso estamos hablando. Cuando tú dices 34% se redujo la muerte materna, es decir, son mujeres que no fallecieron ni durante el embarazo, ni en el parto, ni después de él. Esos son vidas ganadas que me parecen muy importantes. Y ahorita que tú señalabas sobre los servicios amigables para la juventud, las mujeres que iniciaban hace 30 años su vida sexual y buscaban algún método anticonceptivo, tenían que disfrazarse de mujeres casadas, de mujeres que tenían que planificar la familia y no que iban a acceder a un derecho. Y hoy las jóvenes que pueden iniciar su vida sexual pueden ir a cualquier ginecóloga, a cualquier servicio de salud y hablar precisamente de la anticoncepción de manera mucho más natural que hace 30 años. Las y los jóvenes hoy tienen espacios precisamente para ir a hablar de la reproducción, pero sobre todo también de cómo poder tener anticonceptivos, es decir, planear y gozar su placer también, hay que decirlo, es de poder tener el ejercicio del placer en la vida sexual sin necesariamente tener que enfrentarse a un embarazo no deseado, porque eso también lleva a temas muy complejos, sobre todo para las adolescentes, para las jóvenes,
En fin, de eso hemos estado hablando en esta primera parte. Yo le agradezco a Gabriela Rivera Reyes que siga aquí con nosotras, porque ya lo decías, Gabriela, también en el segmento anterior, hemos avanzado, se han logrado rescatar vidas, recuperar vidas de mujeres en general en todo el planeta, no solamente en México, sino en el mundo, pero todavía nos quedan retos. Todavía tenemos enfrente algunos obstáculos que superar. Cuéntanos desde el fondo de población qué están mirando y cuáles son esos retos que todavía quedan por superar, por dejar atrás y seguir avanzando. Sí, gracias, Lucía. Sí, es verdad, todavía hay un largo camino por andar, si bien hay pues muchísimo de qué sentirnos muy contentos y celebrar avances a 30 años de que se logró esta cumbre. Eh, yo creo, bueno, todavía falta mucho camino por delante, como te decía. Por ejemplo, de lo que tú mencionabas, del derecho al propio cuerpo, ¿no? De poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Nosotros, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, hemos posicionado mucho y estamos posicionando el concepto de autonomía corporal como el derecho de todas las personas a decidir sobre nuestro propio cuerpo, bajo la premisa de que si no decidimos sobre nuestro propio cuerpo, entonces sobre qué podemos decidir, ¿no? Si es, pues, digamos, nuestra casa donde habitamos, es todo lo que somos, ¿no? Y hay que empezar por ahí, por sentirse con todo el derecho de decidir acerca de ello. Sin embargo, de acuerdo a estudios que se han realizado por el UNFPA, sabemos que casi la mitad de las mujeres a nivel mundial no toma estas decisiones sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, la cuarta parte de las mujeres en el mundo no puede negarse a mantener relaciones sexuales con su pareja, marido. eh, para casi una de cada 10 mujeres, pues es imposible usar anticonceptivos. No puede usar, no tiene acceso a los, por diferentes razones, ¿no? A los anticonceptivos. Todavía la mortalidad materna continúa preocupándonos, ¿no? En su momento, cuando se hizo una evaluación de los objetivos de desarrollo, en ese entonces, de los objetivos del milenio, México no había alcanzado la meta que se planteó para la reducción de la mortalidad materna. Alcanzó otras metas, eso es verdad. Nuestro país trabajó en este sentido para alcanzar las metas de desarrollo del milenio, pero la mortalidad materna, ahí esa no la alcanzamos. Y si bien ha habido reducciones en la mortalidad materna, no debería haber ninguna muerte materna, ¿no? Las muertes maternas son prevenibles, ¿no? La gran mayoría de las muertes maternas son Tienes 20 prevenibles. mil. Entonces, pues no debería de haber ninguna, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esas cuestiones. Garantizar el acceso para pues a la salud sexual y reproductiva, a una vida libre de violencia, a poder expresarse, manifestarse. Es muy difícil todavía para muchas mujeres, como las mujeres indígenas que pertenecen a grupos indígenas, las personas que pertenecen a grupos de la diversidad sexual, a grupos LGBTQI+, todavía siguen enfrentando mucha discriminación, siguen enfrentando mucha vulneración de sus derechos, siguen sin sentirse libres de poder salir a la calle sin temor a sufrir violencia, al igual que muchas mujeres, ¿no? Eh, Y no nos vamos lejos, porque mucha gente dice, bueno, eso ocurre en zonas aisladas, en zonas, no, aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, en la ciudad donde, donde yo vivo, que es la Ciudad de México, y que se pensaría, a nivel de promedio, uno puede tener mejores promedios que ujú, ujú. otros estados. Vemos, por ejemplo, la realidad, para no ir más lejos, de Xochimilco, que es Que- donde tenemos uno de los proyectos. En Xochimilco hay una gran cantidad de mujeres que no se siente segura en las calles. Hay mucha violencia contra las mujeres, hay unos niveles muy altos de embarazo en adolescentes. Ese es otro reto, ese es otro camino. Todavía sigue habiendo embarazos en adolescentes pues que, como sabemos, hay una mayor relación entre la mortalidad materna y los embarazos tempranos, ¿no? Hay mucha exposición. Gabriela, has hecho un panorama de los retos muy amplio que me gustaría recuperar alguno de ellos. Cuando uno piensa precisamente siglo XXI en este país,
Además, bueno, pues tendremos la primera presidenta, que sin duda también es parte de este proceso en términos del avance de los derechos de las mujeres, en este caso en el terreno político, y uno escucha precisamente que aún hoy en día hay mujeres que no pueden negarse a tener relaciones sexuales con su pareja, ya sea que esté casada, ya sea que sea su novio, ya sea que sea su amante, ya sea lo que sea, pero que tienen una relación, digamos, sexoafectiva. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Son coercionadas? Porque ustedes han trabajado mucho ese tema. ¿Nos podrías describir qué está ocurriendo? ¿Qué enfrentan esas mujeres? Porque no es que ellas no quieran decir no, o sí, tú me lo dirás, pero son las condiciones lo que impiden que esas mujeres puedan decir no. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahí? Sí, hay muchas causales, ¿no? Una de ellas es no sentirse, pues, como decía al principio, no dueñas de su propio cuerpo, no sentir que tienen el derecho a decidir. Otras cuestiones son violencias, ¿no? Las distintas formas de violencias que viven, ¿no? No nada más violencia física, violencia sexual, sino las distintas formas de violencia, violencia psicológica, abusos, coacción. Se ve como la obligación de esa relación afectiva el tener que, pues eso, tener relaciones sexuales aun cuando tú no lo quieras. Exacto, sí, se ve una cuestión de esa manera como algo, o bueno, esto también que sucede, por ejemplo, que vemos con las adolescencias, que una vez que inició, por ejemplo, un acercamiento, besos, todo, y después se dice, ya no, ¿no? Hasta aquí, ahí es difícil, ¿no? Es una cuestión de decir, bueno, si tú ya iniciaste, ¿no? Lo es muy, eh, pues ya te seguimos y no sentirse con el derecho en cualquier momento de, del acercamiento y del encuentro eh, erótico, afectivo, decir no, ¿no? Es Decir mi hasta aquí. momento, no quiero, nada más quiero esto. Y eso me parece muy importante hablarlo, Sí, porque se da por hecho, es decir, sí hemos avanzado, sí hay un acceso a anticonceptivos de manera mucho más amplia, pero yo recuerdo en algún momento el propio Fondo de Población señalaba la información es suficiente tenerla si no haces uso de esa información y asumes, tomas conciencia de lo que estás teniendo en las manos y que las jóvenes, sobre todo las niñas, las jóvenes, que pues eso, que han iniciado un proceso, sepan que ellas pueden parar en cualquier momento, pero que los hombres también sepan que es su obligación respetar cuando ellas dicen que no. desde luego, y sobre todo ahora que hablas tú, que te refieres a las niñas, ahí todavía queda un largo camino por andar, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país, en México, es que si bien ha habido muchos avances para la reducción de la fecundidad en adolescentes del grupo de 15 a 19 años, esto no se ha observado en las menores de 15, ¿no? Estamos hablando de niñas. Todavía existen alrededor de 9,000 nacimientos. Embarazos debe ser más, pero nacimientos diarios, perdón, al año en menores de 15 años. Esto estamos hablando de que es, pues, un poquito más de uno cada hora, Qué ¿no? fuerte, qué fuerte, porque estamos hablando, bueno, además de que venimos de pandemia, donde las niñas estuvieron encerradas en las familias. Eso me parece que es muy grave porque ahí las familias tenemos todo un trabajo, sin duda el Estado también, sin duda los gobiernos también, pero necesitamos acercarnos a nuestras niñas, precisamente a las niñas que tenemos cerca en la familia, para irlas fortaleciendo y dándoles la confianza para hablar de lo que tengan que hablar y no permitir precisamente que la violencia, porque en este caso, cuando tú hablas de 9,000 nacimientos de niñas menores de 15 años, estamos hablando de ahí unos contextos de violencia muy fuertes para las niñas en términos de que se están viendo obligadas precisamente a ser madres decía en otro momento una entrevistada, las madres de los hijos de los violadores. Eh, y eso me parece que tenemos que empezar
a colocarlo en la luz precisamente para alertar a las familias y poder tener las condiciones necesarias para que esas niñas, como ustedes lo están manejando, sepan que su cuerpo es propiedad de ellas y nadie puede tocarlo, mi querida Gabriela. Ahí, Así es. ahí los retos son fuertes. Hace mucho que no vemos campañas, ahora que tú recordabas los 50 años de CONAPO, no vemos campañas en los medios de publicidad, en los medios comerciales, televisivos, radiales, hablando precisamente de este tiempo, a propósito un poco de lo que hablabas y nos recordabas de estas campañas que hacía CONAPO, de la familia pequeña vive mejor. Hoy, qué importante tener estas campañas para tomar conciencia de los derechos, ¿no, Gabriela? Sí, 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 en efecto, todavía falta muchísimo, hace falta más campañas. El CONAPO sí sacó una campaña hace, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, sí abordó este tema. Sí era con el lema de No te calles, alza la voz, sí, sí tocó este tema, ¿no? También se abordó en uno de sus concursos de dibujo para poder visibilizar este tema, hablar de ello, porque permanece todavía invisibilizado, permanece legitimado en algunos contextos, ¿no? La venta de niñas, el intercambio por alguna mercancía, algún animalito, en fin, todavía sigue dándose, ¿no? Todavía es un contexto en donde las familias se callan al respecto, no lo hablan, incluso lo mantienen, bueno, es una forma pues de estarlo, ¿cómo se dice?, perpetuando, ¿no? Y como bien dices, de estar viviendo de situaciones en donde la niña se perpetúa a vivir con el agresor, ¿no? A estar ahí conviviendo. Y esto es algo que todavía hay un camino por andar para erradicar, no para disminuir, erradicar esta práctica y para involucrar a los propios hombres. Todavía sigue siendo, todavía muy poco involucramiento de los Claro. mismos hombres, adolescentes, hombres y adultos de De todas las edades. todas las edades en no solamente el cuidado de la salud sexual y reproductiva, su propia salud y la de sus Mm. parejas, sino en esta parte de la prevención de violencias. Que sepan que es un delito el estar con una persona menor de edad, es un delito. No es algo normal, no es algo normal, no es algo que pueden hacer. No Eh, es que una niña, ya que tenga, porque esa es otra, todo lo que tiene que ver con la gestión menstrual, la interpretación de la menstruación y todo eso, es otro reto todavía, ¿no? Hay muchas niñas que todavía no tienen información y adolescentes que no tienen la información necesaria para que esto no sea un trauma, ¿no? Mm. Gabriela, tú decías precisamente en el primer segmento, y lo trato, lo uno ahora porque es parte de los retos, hacías el recuento de todos los programas que surgen a partir de la conferencia de población y desarrollo que se realiza en 1994 en el Cairo, y hablabas pues de la Dirección General de Salud que cambia, ¿no? Precisamente hoy a mirar desde los derechos reproductivos y sexuales. Y tenemos enfrente un cambio de gobierno. Y en este país, en México, tenemos enfrente a la primera presidenta de México. ¿Qué retos va a enfrentar precisamente esta presidenta pensando en los compromisos adquiridos en el Cairo, que tú decías, México dio un impulso importante después de estos compromisos y empujó, ¿no? Cosas en nuestro país. Digamos, ¿qué miras tú como los principales retos que tendría que recuperar esta presidenta que tendremos, que es Claudia Sheinbaum, que lo ha señalado en diferentes espacios, tener un compromiso con los derechos humanos de las mujeres? ¿Dónde tendría que poner el acento, digamos, si te escucha hoy y dice, ah, no lo había pensado? ¿Qué le dirías tú? Afortunadamente, parte de lo que ella sí ha puesto dentro de su programa, esta de los 100 pasos para este nuevo gobierno, sí está la parte de la salud sexual y reproductiva como una cuestión que se está considerando. Y esto, pues, todas las mujeres nos sentimos muy, muy, pues, tranquilas y contentas de que se esté poniendo esta parte. Pero desde luego, pues los retos están allí, ¿no? Los retos se van a, hay muchos retos como asegurar la educación integral en sexualidad, Ujú. asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
de calidad para todas las personas, que tengan suficiente abasto, por ejemplo, de todos los insumos que se requieren para atender todo el continuum de la atención de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que tenga, por ejemplo, no solamente toda la gama de anticonceptivos disponibles, sino también los insumos para poder atender la salud materna, por ejemplo, ¿no? Y la salud materna y neonatal. Insumos para poder prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y después para atender a la población que vive. ¿Ustedes han detectado que Mm, faltan estos insumos todavía en los hospitales o en los espacios de salud de nuestro país? Bueno, todavía sí hay, bueno, hay algunos grupos, sobre todo de la sociedad civil, que han hecho algunas búsquedas de información al respecto y en algunos lados se ha encontrado que no hay, digamos, todos los insumos que se requieren, aunque sí, sí, por ejemplo, en el caso de anticonceptivos, bueno, sí hay abasto en algunos lugares. ¿Qué tanto hay toda la gama de insumos, todas las cuestiones? Creo que es, pues sí vale la pena seguir haciendo esfuerzos para garantizar que estén todos los insumos, ¿no? Que si uno va y que además, por ejemplo, el caso de las adolescencias, que hay que asegurar que cuando llegan a los servicios se los den y no se los nieguen, ¿no? No haya prejuicios, no les digan que estás muy chiquita para estar pensando en eso, ven, tienes que venir con tu mamá o tu papá, porque entonces ya los perdemos, ¿no? Pierdes la oportunidad de oro de que lleguen, ¿no? Imagínate siendo adolescente, ¿no? Imagínate, pensamos en nuestras propias adolescencias, ¿no? Y todo. Tienes que tener el valor de ir y pararte para solicitar información y servicios y para decir yo, pues quiero iniciar mi vida sexual y quiero, para que a la hora que lo haces, pues te digan, sí, ¿tú cómo estás pensando en eso? Estás muy chiquita, ¿ya lo sabe tu mamá? No, pues No, ya, ahí ya la corres inmediatamente. exactamente. Y pierdes una oportunidad real. A lo mejor esa niña, esa adolescente, pues se va sin el método y se embaraza. Y puede ser un Sí, embarazo de alto riesgo y todos sus sueños y muchos pues se ven claro. eh, en riesgo, ¿no? Por Porque supuesto. Eso es parte de estos retos que también hay que concretarlo. Digo, está bien que haya un enunciado sobre derechos sexuales y reproductivos, pero hay que aterrizar en la vida concreta de nuestras realidades distintas que vive este México. Gabriela Rivera Reyes, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista y estaremos seguramente consultando este informe de población que está haciendo este balance tan importante a 30 años de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo. Muchas gracias por estar. muchas gracias, Lucía, y gracias por el espacio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Fernanda Díaz de León, bienvenida Fernanda, un gusto tenerte aquí nuevamente. Ella es subdirectora, repito, subdirectora de incidencia en IPAS Latinoamérica y el Caribe. Y estábamos haciendo la introducción precisamente de lo que significa esta decisión del Congreso en Puebla de despenalizar el aborto en aquella entidad y convertirlo en la entidad número 14 de nuestro país que despenaliza el aborto, que deja de criminalizar a las mujeres por tomar la decisión de interrumpir un embarazo que no deseaban continuar. Fernanda, cuéntanos esto, cómo ocurre esto en Puebla, porque no fue fácil. Hemos visto las noticias y costó trabajo incluso ingresar al recinto. Fue un proceso que duró incluso años, ¿no? Y varias legislaturas. Al final de la legislatura antepasada, la entonces diputada Rocío García Olmedo, presentó la primera iniciativa y a partir de ahí se han venido presentando varias. Y bueno, la legislatura decide que el último día del periodo de sesiones, antes de dejar la legislatura, se votara este dictamen, ¿no? Entonces, sí, los grupos que se oponen a la despenalización, los grupos antiderechos, bloquearon la entrada y amenazaban con que no iban a dejar entrar a los diputados y diputadas que votaran o que fueran a votar a favor del dictamen
que se presentaba. Entonces, sí fue un proceso bastante largo, amparos de por medio, pero bueno, finalmente se logra la despenalización en las primeras 12 semanas, y bueno, como primer paso hacia la garantía de derechos en Puebla es un buen primer paso, ¿no? Y lo que sigue, mi querida Fernanda, en términos de para concretar este primer buen paso, como tú lo calificas, ¿qué debe de seguir ocurriendo en la entidad para que, pues eso, las mujeres puedan realmente acceder a ello? Pues lo primero que habrá que hacer es garantizar que en todos los servicios se presten, ¿no? La interrupción del embarazo, y no solo en 7 clínicas o 7 hospitales donde se brindaba antes, y a consecuencia del amparo que te mencionaba que se tuvo que presentar para garantizar el acceso de las mujeres que estuvieran acompañadas por algunas organizaciones que presentaron el amparo. Entonces, me parece que la Secretaría de Salud debe de empezar en coordinación con el IMSS Bienestar, porque además recordemos que estamos a nivel nacional en este proceso, ¿no?, de traspasar la operación de los servicios de salud de los estados al IMSS Bienestar. Entonces tendrán que pues tomar en cuenta las medidas, las necesidades, y garantizar que en cualquier clínica de primer nivel, porque recordemos que el aborto en las primeras etapas del embarazo, como se despenalizó en Puebla, es un servicio al que se puede acceder incluso en las clínicas de primer nivel, ¿no? A través del aborto con medicamentos, que cada una de estas instancias públicas de salud al que acuden las mujeres en el último rincón del estado puedan acceder al medicamento y a la información que necesitan para tomar esta decisión. Acabas de tocar un punto muy importante, es este traspaso que se está haciendo al IMSS Bienestar. Puebla es la entidad 14, es decir, hay 3 entidades antes de Puebla que ya tenían despenalizado el aborto. ¿Cómo ha sido este proceso? Ustedes son una organización que acompaña de manera muy puntual y que ha trabajado directamente incluso con el personal de salud. ¿Cómo ha sido este proceso en términos de la garantía de derecho con esta transformación hacia el IMSS Bienestar? ¿Han encontrado facilidades? ¿Ha sido más difícil? ¿Cómo lo calificas? Pues mira, la transferencia a nivel nacional ha sido como muy, no quiero utilizar la palabra desigual, pero sí está en diferentes momentos, pues, ¿no? A nivel nacional. En la Ciudad de México, que es donde más se ha avanzado, ¿no?, en la operación de los servicios, pues la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha sido como muy clara en términos de que estos son servicios que deben estar garantizados, y el IMSS Bienestar asume, ¿no?, o ha asumido la voluntad, ha expresado públicamente la voluntad de seguir prestando los servicios. En este momento se están prestando, se están garantizando, aunque hay como todavía discusiones sobre quién va a asumir la rectoría de los servicios, pero en general los servicios no se han interrumpido y han seguido avanzando. El IMSS Bienestar sin duda tendrá que asumir la prestación de los servicios. O sea, no es un servicio que se pueda negar en ningún estado del país, pero mucho menos en los 14 estados que, como tú bien dices, ya tienen despenalizado el aborto. En caso de que ocurra una negación del servicio, Fernanda, ¿qué hay que hacer? Especialmente pues, pensando en Puebla, que recién acaba de despenalizar, tú lo dices bien, no todas las mujeres saben que esto ocurre, por eso es tan importante darlo a conocer y saber qué pueden hacer en caso de que se niegue todavía el servicio. Pueden siempre acercarse con las organizaciones tanto locales como nacionales que tenemos trabajo en Puebla, o que tenemos un trabajo directo con los servicios de salud. Recordemos que en Puebla se ganó un amparo promovido por organizaciones locales como el ODECIR y GIRE, que es una organización nacional, y estas organizaciones ya tienen un trabajo andado en la prestación de los servicios y acompañando a las mujeres, ¿no? Entonces esa podría ser la primera referencia. También en IPAS tenemos posibilidades de acompañar y de apoyar la prestación de los servicios, pero en términos generales me parece muy importante lo que mencionas. Es importante y necesario dar a conocer estas reformas y que todas las mujeres en el estado de Puebla sepan que es su derecho interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas. Y no se pueden negar, las instituciones de salud tienen que prestar el servicio. Así es.
Pues, Fernanda, sin duda van caminando casi la mitad de las entidades federativas, casi la mitad del país está ya logrado esta despenalización. Esperemos que en la próxima legislatura federal se lograra la despenalización ya en todo el país. ¿Tú crees que esto pueda ocurrir? Mira, recordemos dos cosas. La primera es que hay una sentencia de la Corte en la que se mandata eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal. Y en ese sentido, pues sí, la próxima legislatura del Congreso Federal, que inicia en septiembre, pues tiene ese pendiente, ¿no? Ese gran pendiente que deja la legislatura que sale. Estamos seguras de que el compromiso de varios diputados, diputadas, senadores y senadoras que estarán llegando al cargo puede ayudar y puede empujar esta reforma. Pero recordemos también que eso no hace innecesaria la reforma en los códigos penales locales. El aborto es un delito, o el aborto es un delito actualmente que se regula en los códigos penales de los estados. Y en ese sentido, aun cuando se elimine el aborto del Código Penal Federal, se siguen necesitando reformas en los estados que faltan, ¿no? Entonces, no es que se pueda dar una despenalización automática a nivel nacional, federal, porque en realidad cada estado tiene que responder a su código ley penal. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feministas. Les esperamos la próxima y también les pedimos que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que pueden escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate